Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patty y les voy a mostrar este super original álbum de Panini. Cheque nada más, es tal cual un periódico. El formato, el tamaño es súper grande. Vean aquí la diferencia, casi no cabe aquí en el cuadro de la pantalla. Es lo más original que he visto en los álbumes de Panini. Claro, tenía que ser de Harry Potter. Aquí tengo el álbum completo y un álbum vacío, así que quédense conmigo para revisarlo. Esto es Repetidas. Había visto álbumes así de grandes, pero no tal cual un formato de periódico. Hasta el papel periódico tiene, nada más que es un poquito más grueso. Pero el diseño, las fuentes, el texto, el formato es tal cual un periódico y está dividido en los crímenes de Grindelwald, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, y tiene un pedacillo de Harry Potter. Por acá vemos que es Panini México. Y en la contraportada, pues publicidad y un escudo súper bonito de Hogwarts. Aquí en la contraportada empezamos a ver más diseños periodísticos, este que es una especie de índice. Y por acá vamos a ver unas ilustraciones de la carroza de Grindelwald jalada por los Restals. Y acá una ilustración como tipo acuarela que vamos a ver en todo el álbum. Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Chequen el diseño de columnas verticales que les había comentado. Y estas son las especiales. Son cartitas lenticulares hermosísimas. Súper bello el Niffler. Chequen nada más si está como dividido en notas informativas. Las hermanas Goldstein, Makusa, dentro de la maleta de Newt. Y aquí hay otra cartita especial. Nundu. Se mueve mucho. La familia Barebone, el Oscurus de forma vertical, la nota y Grindelwald capturado. Aquí podemos ver los 4 tipos de cartitas que tiene este álbum. La cartita sencilla de marco color mostaza, el holograma con marco color oro, el holograma marco plata azul y estas especiales lenticulares. Ya se habrán dado cuenta de lo que le hice a este álbum. Por favor, no me juzguen. Todas las cartitas sencillas tenían marco amarillo mostaza y yo lo recorté. Sí, amigos. Esto no se hace, yo lo sé. Pero mi intención era que no contrastara tanto y que se alcanzara a apreciar el espacio que tenía el álbum para las cartitas, que era este. Y bueno, pues ni modo, así lo hice, ya no lo he vuelto a hacer, pero sí lo llegué a hacer con muchos álbumes. Y por acá podemos ver que el espacio dedicado a las lenticulares tiene las puntas redondeadas, muy bonito. Y entramos de lleno a los crímenes de Grindelwald. Esta es mi hoja favorita. Me súper encanta el formato, tantas cartitas pegaditas. De este lado una ilustración súper padre de Newt. Y por acá la nota del periódico cuando él publica su libro. Pero esta cartita, amigos, esta es lo mejor de lo mejor. Es la portada del libro en color, pues es un holograma dorado, bellísimo, bellísimo. Little Strange, acá con una lenticular que no se mueve mucho, pero está muy padre. Y esto que parece un logotipo de LL con el cuervo de su familia. Y acá abajo vemos a Titius, el hermano de Newt, y Credence está vivo con estas 3 cartitas en mosaico muy padres, que creo que está al final, pero estuvo chido que lo pusieran aquí también. Grindelwald escapa, toda la primera parte de la película, y chequen aquí esta lenticular, qué movimiento tiene, está padrísimo. Vamos a ver el tresal, el logotipo de Grindelwald y acá una ilustración muy padre. Queenie y Jacob, ay por favor que no los separen. Y por acá Tina, conocemos a Tina. Y acá Newt y Jacob, pura pareja buena onda aquí. Y empezamos a introducirnos a la historia. Encuentro en París, más personajes. Y acá abajo una parte que me súper encanta, Circus Arcanus. Por este cartel está padrísimo verlo tal cual así. Y acá una pequeña explicación del
que es un Maledictus. ¿Quién es Credence? Y con una ilustración muy padre de este lado. Y por acá tenemos a Nicolas Flamel. Y aquí chequen nada más el Ministerio de Magia francés con su logotipo padrísimo. Y aquí un holograma doble de Tina y Newt, solo le falta un corazoncito. Llegamos a lo mero bueno, Albus Dumbledore con una ilustración, profesor de defensa contra las artes oscuras. Dumbledore no puede actuar contra Grindelwald. Y por acá el flashback de tu bolita de Hogwarts. Por el bien de todos o por el bien común. De este lado tenemos una imagen del espejo de Oesed y por acá una ilustración de Grindelwald, Dumbledore y las reliquias de la muerte en el mausoleo de Lestrange. Este parece como un logotipo que representa esta última escena de la película. No tiene imágenes muy reveladoras, así que está muy padre. Estamos justo a la mitad de todo el álbum y ya terminamos con la película. Y empezamos con notas informativas, criaturas mágicas del mundo mágico. Comenzamos con las criaturas mágicas de la saga de Harry Potter y por acá la de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Chequen nada más esta lenticular, qué padre. Más animales de la primera película y por acá solo una pequeña parte de los crímenes de Grindelwald. Acá también otra lenticular. Wow, un Kelpie. Ok, empezamos con Harry Potter, pero estamos ubicándola en el mundo de animales fantásticos. 65 años después nace Harry Potter. Y de este lado, amigos, desde el primer instante, director y mentor Albus Dumbledore. Y por acá una imagen de Aberforth que casi no vemos en ninguna parte. El colegio y algunas de sus partes de los lugares de Hogwarts. Quidditch en Hogwarts. Me gusta este formato como notas informativas. Este es de Quidditch y vean esta lenticular de Ron, tiene mucho movimiento. Y por acá, profesores de defensa contra las artes oscuras. Una recopilación de todos los profesores que ha tenido Hogwarts en esa materia. De este lado tenemos a los tres magos, el torneo de los tres magos con las 4 cartitas de los participantes. Y aquí amigos sí me di cuenta que la regué al cortarle los marcos amarillos de las cartitas porque el fondo no es tan llamativo, así que aquí sí se ve un poco raro. Ok, ya no lo vuelvo a hacer. Sí la regué bastante. Transporte mágico y aquí vemos un especial del carro de los Weasley, que padre, se mueve. Y acá objetos mágicos. Por acá las reliquias de la muerte con unas ilustraciones muy padres. Y acá el valle de Godric con algunas escenas del lugar. Lord Voldemort con unas imágenes de algunos de los actores que lo han interpretado, los Horcruxes, cómo destruirlos. Abracadabra, esta lenticular no tiene mucho movimiento. Los mortífagos, mosaico muy padre de 3 cartitas. También otra lenticular, la marca tenebrosa. Y algunas familias de la sangre limpia. Esta última cartita de Sirius Black fue la más difícil de encontrar, así que a esta sí la dejé con su marco amarillo. Y llegamos al final del álbum. Acá tenemos publicidad de Panini y una ilustración como de acuarela muy padre. Conservamos algunos sobrecitos, los que tenían sus variantes de algunos idiomas. Sí había varios. Y por supuesto tenemos un montonal de repetidas de este álbum. Y como está lleno, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con ellas, porque están muy padres. Hay que ver una manualidad o hacemos cambios. Si a ti te hace falta, no lo has completado. También tenemos los hologramas, pero esos sí lenticulares no tenemos ninguna. Son súper difíciles de conseguir. Bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Si ustedes están igual de emocionados por ya ver la tercera película de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, platícame en los comentarios, y si te gustó el video dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos para la próxima. Bye.